12 de noviembre de 1942. Desierto occidental, norte de África. El vehículo estadounidense capturado yacía abandonado cerca de una columna de suministro británica destruida. Su tripulación había huido cuando su posición se volvió insostenible. El procedimiento estándar de la Wehrmacht dictaba destruirlo o dejarlo atrás, pero el oficial al mando de la unidad de reconocimiento tenía otras ideas. Traigan a nuestro mejor mecánico. Quiero saber si podemos usar esta cosa. Lo que los mecánicos del Afrika Korps descubrieron en los siguientes 30 minutos desafiaría todo lo que creían sobre la superioridad alemana. La comprensión no llegó como un rayo, sino como una certeza que se fue imponiendo con cada inspección. La pequeña placa en el tablero decía Willes MB. Los estadounidenses lo llamaban un Jeep. La primera revelación llegó cuando abrieron el capó. El compartimento del motor estaba impecable, diseñado para un mantenimiento rápido por cualquiera con conocimientos mecánicos básicos. Cables codificados por color, componentes claramente etiquetados, piezas accesibles que podían alcanzarse sin herramientas especializadas. En 2 décadas de servicio a vehículos militares alemanes, el mecánico veterano jamás había visto una ingeniería tan considerada para el mantenimiento en campaña. Cada perno era estándar. Cada componente parecía idéntico al de cualquier otro vehículo de su tipo. Diseñado para la producción en masa y el recambio sencillo, el motor Go Devil tenía una cilindrada de 134 pulgadas cúbicas y producía 60 caballos de fuerza a 4000 RPM. No impresionaba según los estándares alemanes, pero la filosofía de ingeniería detrás de él era revolucionaria. Este motor no fue construido para ser perfecto. Fue construido para ser simple, fiable y, por encima de todo, producible. Un mecánico con una capacitación mínima podía darle servicio con herramientas básicas, sin llaves especiales, sin procedimientos complejos que requirieran técnicos formados en fábrica. Al parecer, los estadounidenses habían diseñado este vehículo, esperando que chicos de granja y obreros de fábrica tuvieran que mantenerlo en condiciones de combate. Para noviembre de 1942, el contraste entre la filosofía de los vehículos militares estadounidenses y alemanes se había vuelto tajante. Estados Unidos produciría más de 640,000 jeeps durante la guerra. Alemania apenas superaría los 50,000 Kuvalvar. Más inquietante aún era lo que esa disparidad representaba. El Jeep encarnaba lo mejor del pensamiento manufacturero estadounidense. Estandarizado, simplificado, diseñado para la producción en masa por trabajadores semicalificados, usando piezas intercambiables. Los oficiales se acercaron mientras los mecánicos seguían con la inspección. «Bien, ¿podemos usarlo?» El mecánico veterano alzó la vista, eligiendo bien sus palabras. «Este vehículo es notable. Lo diseñó alguien que entiende las condiciones de campo». Uno de los oficiales frunció el ceño. «La ingeniería alemana es la mejor del mundo». El mecánico no discutió. Simplemente señaló el sistema de tracción a las 4 ruedas. «Miren esta caja de transferencia. Una sola palanca acopla la tracción a las 4 ruedas. Una palanca. Nuestros Kuvalv-wagons requieren múltiples operaciones y la mayoría ni siquiera tiene tracción a las 4 ruedas». El vehículo ligero primario de la Wehrmacht, el Volkswagen Tipo 82 Kuvalvar, era una máquina excelente en muchos aspectos. Ferdinand Porsche lo había diseñado con la típica atención alemana al detalle. Era más ligero que el Jeep, consumía menos combustible y su motor refrigerado por aire eliminaba la vulnerabilidad de los radiadores al fuego enemigo. Pero tenía una debilidad crítica. Era solo de tracción trasera. En las arenas blandas del norte de África, las montañas de Italia, el barro de Rusia, esa limitación resultó devastadora. El Jeep, en cambio, podía impulsar las 4 ruedas cuando hiciera falta. El sistema era tan simple que un soldado sin instrucción podía dominarlo en minutos. Los mecánicos continuaron su inspección. La suspensión usaba ballestas simples, toscas en comparación con las sofisticadas barras de torsión del Kuvalwagen, pero infinitamente más fáciles de reparar en el campo. El sistema eléctrico era básico pero robusto.
El sistema de combustible podía funcionar con casi cualquier grado de gasolina sin modificación. Lo más inquietante de todo era la distribución del peso. El Jeep pesaba aproximadamente 2.450 libras en comparación con las 1.540 del Kubalbar, una diferencia de 910. Los ingenieros alemanes habrían considerado ese exceso de peso un defecto, al reducir el rendimiento y aumentar el consumo. Pero los mecánicos reconocieron el método detrás de la aparente locura. Ese peso extra se traducía en durabilidad. El bastidor estaba sobredimensionado, diseñado para soportar castigos que destruirían vehículos más ligeros. Los estadounidenses habían decidido que la fiabilidad bajo abuso importaba más que la eficiencia óptima. Habían construido un vehículo esperando que se usara mal, se sobrecargara y se sometiera a condiciones que ningún ingeniero aprobaría, y aún así, lo diseñaron para sobrevivir. Esto no era la supuesta incompetencia estadounidense que las películas de instrucción de la Wehrmacht prometían. Era una ingeniería enfocada en la realidad y no en la teoría. La unidad llevó el Jeep de regreso a su posición avanzada. Durante los siguientes 3 días, los mecánicos realizaron pruebas exhaustivas. Lo condujeron por arena blanda donde los Kubalbarans se atascaban. Lo cargaron más allá de su capacidad nominal. Lo sometieron a abusos que habrían inutilizado a la mayoría de los vehículos. El Jeep lo soportó todo. En terrenos blandos, donde los vehículos de tracción trasera requerían una conducción cuidadosa y a menudo quedaban atascados, el Jeep simplemente avanzaba con potencia. Su relación de engranajes en baja le permitía trepar obstáculos a velocidad de caminata, algo que la transmisión del Kubalwagen no podía igualar a pesar de sus reductores. La noticia se difundió por todo el Afrika Korps. Los estadounidenses tenían un vehículo que superaba al equivalente de la Wehrmacht en casi todos los aspectos importantes. Oficiales y mecánicos de otras unidades acudieron a examinarlo. Las reacciones siguieron un patrón predecible. Escepticismo inicial, seguido de respeto a regañadientes, y finalmente consternación cuando las implicaciones se volvieron evidentes. Un oficial de suministros, que había trabajado en plantas automotrices alemanas antes de la guerra, pasó una tarde estudiando el vehículo. Su evaluación fue directa. Esto representa una diferencia fundamental de enfoque. Nosotros construimos vehículos para lograr la perfección ingenieril. Los estadounidenses los construyen para ser fabricados. En una guerra total, eso es lo que importa. Explicó a los oficiales y suboficiales reunidos lo que esa diferencia significaba. Miren este bloque del motor. Está fundido, no mecanizado con tolerancias finas. Los estadounidenses sacrifican un poco de rendimiento a cambio de enormes ganancias en velocidad de producción. Pueden entrenar a un trabajador semicalificado para ensamblar uno de estos motores en una fracción del tiempo que nos lleva a construir uno alemán. Ahora multipliquen eso por cada componente. Señaló las planchas de carrocería estampadas en metal. Estas piezas son toscas en comparación con las nuestras, pero pueden producirse por miles en fábricas que antes hacían electrodomésticos. Los estadounidenses han movilizado toda su economía. Cada planta de refrigeradores, cada fábrica de lavadoras, cada fabricante de vehículos comerciales, todos convertidos a producción militar. Nosotros no podemos igualar esa capacidad. Los oficiales guardaron silencio. Había expresado lo que muchos empezaban a sospechar. La filosofía alemana, centrada en la calidad y la precisión, tenía sentido en tiempos de paz. Pero en una guerra total, el enfoque estadounidense de producir productos adecuados rápidamente estaba demostrando ser devastadoramente eficaz. Esa misma noche, un mecánico escribió un informe técnico detallado. Documentó cada aspecto del diseño del Jeep, anotando tanto sus fortalezas como sus debilidades. El informe ascendió por la cadena de mando, uno entre miles de documentos similares producidos por los servicios de inteligencia técnica alemanes. Informes semejantes estaban llegando a la sede de la Wehrmacht desde todos los frentes. Los mecánicos e ingenieros alemanes encontraban vehículos y equipos estadounidenses con creciente frecuencia, y las evaluaciones eran unánimemente inquietantes.
Los estadounidenses estaban superando la producción alemana en proporciones que parecían imposibles. A fines de 1942, la inteligencia de la Wehrmacht encargó un estudio sobre la producción de vehículos aliados. Los resultados confirmaron sus peores temores. Las fábricas estadounidenses producían vehículos militares a un ritmo de miles por día. La planta de Ford en Willow Run, por sí sola, completaba un bombardero B-24 Liberator cada 63 minutos en su punto máximo de producción. Los astilleros estadounidenses botaban buques Liberty más rápido de lo que Alemania podía hundirlos. Las estadísticas revelaban una verdad desalentadora. La producción estadounidense de vehículos militares en 1942 superaba la producción total combinada de Alemania, Italia y Japón. Y la producción seguía aumentando. El Jeep capturado se convirtió en una especie de celebridad dentro de su unidad. Los soldados competían por la oportunidad de conducirlo. Los oficiales lo usaban para el reconocimiento avanzado, confiando en su fiabilidad más que en la de sus propios vehículos. Cuando las piezas se desgastaban, se conseguían reemplazos de otros Jeeps capturados con una facilidad desconcertante. Todo era intercambiable. A comienzos de 1943, el Afrika Korps había capturado docenas de Jeeps. Los mecánicos de la Wehrmacht formaron redes informales, compartiendo conocimientos de mantenimiento y piezas obtenidas en secreto. Surgió un mercado negro de vehículos y equipos estadounidenses capturados. Un Jeep operativo podía alcanzar precios muy superiores a su valor teórico, porque todos reconocían su superioridad para la guerra en el desierto. Y luego llegó el 13 de mayo de 1943, cuando el Afrika Korps se rindió en Túnez. Aproximadamente 250.000 soldados alemanes e italianos se convirtieron en prisioneros. Su guerra había terminado, pero su educación sobre la capacidad industrial estadounidense apenas comenzaba. El contraste entre las capacidades alemanas y las estadounidenses se volvió imposible de ignorar durante el viaje hacia el cautiverio. Camiones estadounidenses transportaban prisioneros en cantidades que, para la Wehrmacht, habrían requerido columnas de carros tirados por caballos. Los buques Liberty estadounidenses, construidos normalmente en 5 o 6 semanas en el punto máximo de producción de 1943, comparado con los 8 meses iniciales, trasladaban a miles de prisioneros a través del Atlántico. Cada aspecto de la operación logística demostraba una capacidad organizativa que eclipsaba cualquier cosa que Alemania hubiera logrado. En el centro de procesamiento de prisioneros en Orán, Argelia, los mecánicos capturados observaron a los sargentos estadounidenses del parque automotor dar mantenimiento a una flota de vehículos con una eficiencia natural que habría sido imposible en la Wehrmacht. El taller contenía decenas de jeeps, camiones y autos de mando. Jóvenes soldados americanos, muchos apenas salidos de la adolescencia, realizaban el mantenimiento con rapidez y confianza. Las herramientas eran abundantes y accesibles. Las piezas se entregaban sin demoras burocráticas. Todos los vehículos utilizaban los mismos componentes básicos, lo que permitía a los mecánicos reparar cualquier vehículo sin conocimiento especializado. Un sargento estadounidense que hablaba algo de alemán notó que un mecánico capturado lo observaba. ¿Eres mecánico? Era de mantenimiento de vehículos del Afrika Korps. El sargento sonrió. Bueno, ya no hay guerra para ti, pero apuesto a que tienes preguntas. Ven, te mostraré. Total, ya no puedes robar nada. Lo que siguió fue una tarde educativa. El sargento lo condujo por el taller, explicando la filosofía de mantenimiento estadounidense con total franqueza. Verás, la cosa es que diseñamos todo para que cualquier chico de granja pueda arreglarlo. La mayoría de nuestros hombres nunca había visto un motor antes del entrenamiento básico, así que lo hacemos simple. Cables codificados por color, pernos estándar, todo etiquetado. Tenemos manuales escritos para un nivel de lectura de 6º grado. La idea es que si algo se rompe, cualquiera pueda repararlo sin llamar a un especialista. El mecánico capturado examinó un motor de Jeep desmontado. Cada componente estaba claramente marcado.
El manual de mantenimiento contenía ilustraciones detalladas e instrucciones paso a paso que podían seguirse con conocimientos mecánicos mínimos. ¿Cuántos de estos producen? El sargento se encogió de hombros. Diablos, no sé el número exacto, pero miles cada semana, supongo. Salen de las líneas de montaje más rápido de lo que podemos enviarlos. Tenemos tantos jeeps que, si uno se avería, normalmente solo tomamos otro en lugar de repararlo de inmediato. Miles cada semana. El número parecía imposible, pero las pruebas estaban por todas partes. El parque automotor tenía más vehículos que los que poseían divisiones enteras del ejército alemán, y esto era solo una pequeña unidad estadounidense, en una base avanzada de suministros. El sargento continuó el recorrido. Camiones Dodge capaces de transportar cargas que requerirían 2 vehículos alemanes. Semiorugas de transporte de personal producidas en cantidades que hacían que los equivalentes alemanes parecieran rarezas. Transportadores de tanques que podían mover blindados sin desgastarles las orugas. La cuestión es que aprendimos de la última guerra. Construimos todo con componentes comunes. Un perno de un jeep sirve para un camión o para un semioruga. Lo mismo con las piezas eléctricas, los sistemas hidráulicos, todo. Hace la logística simple. En lugar de necesitar 1000 tipos de piezas, necesitamos quizás unas pocas centenas, y las producimos por millones. Ese era el secreto que la manufactura alemana nunca había comprendido por completo. La estandarización de componentes no solo trataba de eficiencia productiva, sino de crear un ecosistema logístico donde cualquier pieza pudiera usarse en cualquier lugar. Cualquier mecánico podía reparar cualquier vehículo, y todo el sistema se reforzaba a sí mismo. El viaje desde el norte de África hasta los campos de prisioneros en Estados Unidos continuó la educación. En cada parada, los prisioneros presenciaban la capacidad de producción estadounidense, operando a una escala que desafiaba sus preconcepciones. El puerto de Norfolk, Virginia, procesaba miles de toneladas de suministros diarios con una eficiencia mecánica impresionante. Grúas cargaban y descargaban mercancías a velocidades que en Hamburgo habrían requerido ejércitos de obreros. Los trenes transportaban prisioneros por todo Estados Unidos en vagones de pasajeros que, en Alemania, habrían sido considerados de lujo. Y en todas partes había vehículos. Los estacionamientos de las fábricas estaban llenos de automóviles. Los camiones se alineaban en las carreteras en convoyes que se extendían por millas. Miles de vehículos militares esperaban en los patios de depósito para ser enviados a las zonas de combate. En el campamento Hearn, Texas, mecánicos calificados se ofrecieron como voluntarios para el taller de mantenimiento. Los comandantes estadounidenses recibieron con agrado su experiencia, pues el esfuerzo bélico requería de cada trabajador disponible. Durante los siguientes 2 años, los mecánicos alemanes trabajaron junto a los soldados estadounidenses, manteniendo los vehículos que mantenían el campamento en funcionamiento. Los mecánicos americanos abordaban el mantenimiento con una practicidad directa. No eran ingenieros que buscaran la perfección, eran solucionadores de problemas enfocados en mantener el equipo operativo. Cuando algo se rompía, lo reparaban rápidamente con lo que tuvieran a mano. Cuando no había piezas disponibles, improvisaban. Cuando un vehículo resultaba irreparable, lo desmantelaban para aprovechar sus componentes y pedían un reemplazo, que llegaba en cuestión de días, no de semanas. Los mecánicos capturados observaron atentamente las técnicas estadounidenses. Los mecánicos alemanes habían sido entrenados para mantener los vehículos según las especificaciones de fábrica, utilizando herramientas especializadas y procedimientos correctos. Los estadounidenses estaban entrenados para mantener las cosas funcionando por cualquier medio necesario. En tiempos de paz, los métodos alemanes producían mejores resultados. En el caos de la guerra, los métodos estadounidenses demostraron ser mucho más eficaces. El taller de Camp Hearn procesaba cientos de vehículos al mes. Los jeeps entraban para mantenimiento rutinario, recibían servicio en cuestión de horas, no de días, y volvían a operar. La eficiencia provenía de la abundancia de piezas y de la intercambiabilidad de los componentes. Cuando una pieza necesitaba reemplazo,
El almacén tenía docenas en stock. Cuando se requería una herramienta, el taller la proporcionaba de inmediato. Cuando un vehículo quedaba más allá de la reparación, otro tomaba su lugar. Un mecánico alemán entabló amistad con un soldado estadounidense que había trabajado para Ford antes de la guerra. El americano conocía bien el sector automotriz. Antes de la guerra trabajaba en la línea de montaje de Willow Run. Es la planta de bombarderos de Ford, cerca de Detroit, la fábrica más grande del mundo. Construíamos B-24 Liberators. Empezamos la producción en el 42, y para cuando me reclutaron el año pasado, estábamos completando un bombardero cada hora. Cada hora salía un bombardero pesado de 4 motores completamente terminado. La aritmética era asombrosa. 24 bombarderos por día, más de 700 al mes. ¿Cómo es posible una producción así? Principios de producción en masa. El señor Ford descubrió cómo descomponer la fabricación compleja en pasos simples y repetibles. No se necesitan artesanos expertos si cada trabajador hace una sola tarea sencilla una y otra vez. Un chico recién salido de una granja puede aprender en una semana a instalar un tipo de perno en un lugar específico. Si haces eso con 1000 trabajadores, obtienes una producción colosal. Esa era la diferencia fundamental. La producción alemana dependía de artesanos calificados, construyendo productos de alta calidad en cantidades moderadas. La producción estadounidense dependía de trabajadores semicalificados, fabricando productos adecuados en cantidades masivas. El americano continuó. Lo mismo pasa con los Jeeps. Willys-Overland los fabrica, y también Ford. Ambas plantas usan especificaciones idénticas. Un Jeep Willys encaja perfectamente con un Jeep Ford. Son completamente intercambiables. Eso significa que si una planta es bombardeada o tiene problemas, la otra continúa produciendo. El mantenimiento es simple porque cada mecánico aprende un solo vehículo, no docenas de variantes. El mecánico alemán pensó en el inventario de vehículos de la Wehrmacht. Docenas de tipos de camiones de diferentes fabricantes, cada uno con piezas únicas y requisitos de mantenimiento distintos. Kübelwagens de Volkswagen, autos de mando de diversas fuentes, vehículos capturados de toda Europa, cada uno requiriendo sus propias piezas de repuesto y conocimiento técnico. La logística alemana era una pesadilla de sistemas incompatibles. La logística estadounidense estaba optimizada por la uniformidad. La verdadera genialidad, dijo el soldado, es que diseñamos para la fabricabilidad desde el principio. Cuando sacaron los requisitos para el Jeep en el 40, les dieron a las empresas solo 75 días para producir un prototipo. American Bantam lo hizo en 49 días. Luego Willys y Ford perfeccionaron el diseño para la producción en masa. Todo tenía que ser simple de fabricar, simple de mantener y simple de reparar. Los mecánicos capturados habían examinado suficientes Jeeps para reconocer esa verdad. El vehículo no era elegante. Los ingenieros alemanes habrían diseñado algo más sofisticado, pero la sofisticación dificultaba la producción en masa, y la producción en masa estaba ganando la guerra. Para el verano de 1944, los prisioneros ya habían escuchado rumores sobre la Operación Overlord, la invasión aliada de Normandía. Cuando llegaron las noticias del éxito del desembarco, muchos prisioneros no se sorprendieron. Los aliados tenían la capacidad industrial para construir una flota de invasión que a Alemania le habría tomado años ensamblar. Las noticias se filtraban a los campos a través de periódicos y transmisiones de radio estadounidenses. Leían relatos sobre las playas de Normandía, donde las fuerzas aliadas habían desembarcado con miles de vehículos solo en la primera oleada. Jeeps, camiones, tanques, vehículos anfibios, todos transportados a través del Canal de la Mancha en embarcaciones de desembarco fabricadas también por miles. La escala de la operación desafiaba toda comprensión. 6.000 barcos, 11.000 aviones, 150.000 hombres en la primera oleada. En cuestión de semanas, millones de soldados aliados estarían combatiendo en Europa, todos abastecidos por una base de producción que creaba equipo más rápido de lo que la Wehrmacht podía destruirlo.
Los prisioneros alemanes reflexionaban sobre su antigua confianza en la victoria. Aquella confianza se había basado en suposiciones sobre la superioridad tecnológica alemana. Pero esas suposiciones resultaron incompletas. Alemania poseía ingeniería superior en muchos ámbitos. Sus tanques estaban mejor blindados y armados que la mayoría de los equivalentes estadounidenses. Sus aviones eran a menudo más sofisticados. Sus armas ligeras, excelentes. Pero nada de eso importaba cuando Estados Unidos podía producir 5 tanques por cada uno alemán, 10 camiones por cada camión alemán, 100 jeeps por cada Kübelwagen. Una tarde, en el taller del campo, los prisioneros observaron a soldados estadounidenses cargando jeeps en camiones de transporte rumbo al puerto. Un joven soldado conducía cada jeep por las rampas con una confianza despreocupada. Decenas de vehículos fueron cargados en menos de una hora, todos destinados a Europa para reemplazar pérdidas y abastecer nuevas unidades. Un mecánico alemán comprendió que esa sola operación de carga en un campamento de Texas representaba más vehículos que los que había tenido su división entera en el norte de África. Y esa escena se repetía cada día en campamentos y depósitos de todo Estados Unidos. La aritmética se volvió ineludible. Alemania había movilizado su economía para la guerra total, desmantelando la producción civil para sostener la militar. Aún así, la producción alemana de vehículos militares en 1943 sumó menos de 100.000 unidades de todo tipo. Estados Unidos, manteniendo una economía civil próspera, produjo más de 2 millones de vehículos militares ese mismo año. La disparidad no era solo cuantitativa, sino también cualitativa. Los vehículos estadounidenses estaban diseñados para las realidades de la guerra: facilidad de mantenimiento, piezas intercambiables, operación simple y fiabilidad bajo condiciones extremas. Los vehículos alemanes estaban diseñados según especificaciones que tenían sentido en tiempos de paz, pero que resultaban imprácticas en combate prolongado. En noviembre de 1944, llegó al campo la noticia de una ofensiva alemana en las Ardenas, que se conocería como la Batalla de las Ardenas, el último intento desesperado de Hitler en el frente occidental. La ofensiva dependía en gran medida de capturar suministros de combustible estadounidenses, porque Alemania ya no tenía reservas suficientes para mantener operaciones blindadas. Más inquietantes aún fueron los informes sobre la Operación Grave, la operación de comandos de Otto Skorzeny, que usaba equipo estadounidense capturado. Soldados alemanes habían sido equipados con jeeps capturados, uniformes estadounidenses y documentación falsa, con la tarea de infiltrarse en las líneas aliadas para sembrar confusión y apoderarse de puentes. Si incluso Skorzeny, el comando favorito de Hitler, quien había rescatado a Mussolini, se veía obligado a depender de vehículos estadounidenses capturados porque los alemanes eran insuficientes. Eso revelaba todo sobre la situación material de la Wehrmacht. La operación fracasó. La policía militar estadounidense identificó rápidamente a los infiltrados alemanes mediante un cuidadoso interrogatorio sobre cultura y procedimientos americanos. La ofensiva de las Ardenas se estancó, no tanto por la resistencia estadounidense, aunque fue feroz, sino porque las fuerzas alemanas se quedaron sin combustible. Las divisiones Panzer abandonaron sus tanques cuando los camiones cisterna no llegaron. Las divisiones de infantería recurrieron al transporte con caballos porque la logística motorizada se había derrumbado. Para enero de 1945, el ataque alemán había sido contenido y luego revertido. La primavera de 1945 trajo la noticia del colapso de Alemania. El Ejército Rojo se cerraba sobre Berlín desde el este. Las fuerzas estadounidenses y británicas cruzaron el Rin y avanzaron profundamente hacia el oeste de Alemania. En el taller del campo, los mecánicos alemanes continuaban su trabajo, manteniendo los vehículos de un ejército que había derrotado a su patria. No sentían satisfacción por su trabajo, pero tampoco vergüenza. Alemania no había perdido porque a sus soldados les faltaran valor o pericia, sino porque se enfrentó a potencias cuya capacidad de producción jamás podría igualar. Una tarde de abril, un soldado estadounidense se acercó con noticias.
Alemania se rindió. La guerra en Europa ha terminado. Los mecánicos asintieron. Lo esperaban desde hacía meses. ¿Qué será de nosotros ahora? Volverán a casa con el tiempo. Probablemente no de inmediato. Hay mucha logística que resolver, pero volverán. Uno de los mecánicos lo meditó. Regresaría a una Alemania bombardeada hasta quedar en ruinas, ocupada por ejércitos extranjeros, sus ciudades destruidas por la misma potencia manufacturera que había producido aquel Jeep que él examinó años atrás. El estadounidense preguntó: ¿Eres un tipo listo? ¿De verdad creíste que Alemania podía ganar? El mecánico pensó con cuidado su respuesta. Antes de la guerra, sí. Creíamos que la calidad alemana superaría a la cantidad estadounidense. Habíamos visto productos americanos antes de la guerra, y muchos eran inferiores a sus equivalentes alemanes. Supusimos que el equipo militar estadounidense sería igual, pero no lo fue. ¿No? Cuando examinamos aquel primer Jeep en el 42, comprendimos que habíamos cometido un error fundamental. Confundimos la calidad en tiempos de paz con la eficacia en tiempos de guerra. Su Jeep no estaba mejor ingenierizado que nuestro Kübelwagen en términos absolutos. Estaba mejor diseñado para la producción en masa y para las condiciones de campaña. En una guerra total, eso resultó decisivo. El americano asintió. Sí, construimos productos suficientes, rápido y en grandes cantidades. Exacto. Permanecieron en silencio un momento. Dos mecánicos de bandos opuestos, unidos por el entendimiento compartido de lo que realmente había decidido el resultado de la guerra. El proceso de repatriación comenzó a finales de 1945. Los prisioneros alemanes embarcaron rumbo a casa. Uno de los mecánicos llegó a Bremen en enero de 1946, pasó por los puestos de control aliados y fue liberado. La ciudad era escombros, ruinas hasta donde alcanzaba la vista. Pero, en medio de la destrucción, notó algo. Vehículos estadounidenses por todas partes. Jeeps que transportaban a oficiales aliados por calles destrozadas. Camiones que entregaban ayuda. Parques automotores donde civiles alemanes trabajaban junto a soldados aliados. Se acercó a uno de esos talleres y se presentó ante el capitán estadounidense al mando. Su inglés, aprendido durante años de cautiverio, era suficiente. Señor, soy ex-Oberfeldwebel del Afrika Korps, recién repatriado del Camp Hearn, Texas. Soy mecánico de vehículos con experiencia en mantenimiento de equipo estadounidense. ¿Contratan a civiles? El capitán examinó sus papeles. Aquí dice que trabajaste en nuestro parque automotor en Texas. ¿Es correcto? Sí, señor. 2 años. El capitán tomó nota. Necesitamos mecánicos con urgencia. La mayoría de los mecánicos alemanes murieron en la guerra o siguen en campos de prisioneros. Puedes empezar mañana. El pago es en moneda de ocupación, canjeable por raciones y necesidades. Y así, el antiguo mecánico del Afrika Korps se encontró empleado por el mismo ejército al que había combatido, manteniendo los mismos vehículos que antes había examinado como equipo enemigo. Los aliados necesitaban mecánicos. Él necesitaba trabajo. La guerra había terminado. La vida continuaba. En los meses siguientes, fue testigo del inicio de la reconstrucción de Alemania. La ayuda estadounidense llegaba a raudales, distribuida con la misma eficiencia que había ganado la guerra. Alimentos, medicinas, materiales de construcción. Todo llegaba en camiones americanos, coordinados por planificadores que abordaban la reconstrucción de Alemania de forma sistemática. Trabajó en el parque automotor, formando a jóvenes alemanes en técnicas de mantenimiento estadounidenses. Muchos de sus alumnos eran exsoldados de la Wehrmacht como él, hombres que necesitaban habilidades civiles en una Alemania que ya no tendría ejército. Les enseñó lo que había observado: sencillez sobre sofisticación, funcionalidad sobre perfección, resultados sobre teoría. Eran lecciones aprendidas de los vehículos estadounidenses, aplicables a la reconstrucción de la industria alemana. Para 1947, ya lo habían ascendido a supervisor del personal civil alemán del parque automotor.
El capitán estadounidense que dirigía la instalación lo trataba con respeto, valorando su experiencia y su capacidad organizativa. Una noche, el capitán lo invitó a tomar algo en su oficina. He estado pensando en algo. Has trabajado extensamente con vehículos alemanes y estadounidenses. Si diseñaras un vehículo para la nueva Alemania, ¿cómo sería? Él lo consideró con cuidado. Adaptaría el enfoque estadounidense a las condiciones europeas. Más pequeño que un Jeep, más eficiente en consumo, pero manteniendo la misma filosofía. Piezas comunes, mantenimiento sencillo, diseñado para la fabricación y no para ganar premios de ingeniería. Europa tiene carreteras estrechas y combustible limitado, pero necesitamos la fiabilidad del pensamiento de diseño estadounidense. El capitán asintió. Eso es inteligente. El dinero del Plan Marshall reconstruirá la industria alemana y los ingenieros alemanes ya están estudiando los métodos americanos. El futuro es la producción en masa al estilo estadounidense, adaptada a las condiciones locales. Esto resultó profético. En las décadas siguientes, la industria manufacturera de Alemania Occidental adoptó la filosofía de producción estadounidense, pero conservando la atención alemana a la calidad. El resultado fue un renacimiento económico que transformó a Alemania de una nación devastada en una potencia industrial. Empresas como Volkswagen, que había producido el Kübelwagen durante la guerra, evolucionaron hasta convertirse en gigantes automotrices globales al combinar la precisión de la ingeniería alemana con las técnicas de producción en masa americanas. El Volkswagen Beetle, que se convertiría en uno de los automóviles más vendidos de la historia, encarnó esta síntesis. Era simple, fiable, fabricable en grandes cantidades y asequible para las familias comunes. Los antiguos mecánicos de la Wehrmacht, que habían trabajado en los parques automotores de los campos de prisioneros estadounidenses, regresaron a Alemania con conocimientos invaluables. Comprendían la estandarización de componentes, habían sido testigos de sistemas eficientes de distribución de piezas, habían visto cómo los procedimientos de mantenimiento simplificados aumentaban la disponibilidad de los vehículos y cómo diseñar para la fabricabilidad, en lugar de para la perfección, hacía posible la producción masiva. Estas ideas, adquiridas tras años de trabajar con equipo estadounidense, influyeron en el diseño automotriz alemán durante décadas. Los fabricantes alemanes que surgieron de las ruinas no intentaron recrear los métodos previos a la guerra. En cambio, sintetizaron la precisión alemana con la eficiencia productiva estadounidense. A comienzos de los años 50, este enfoque híbrido ya daba resultados. La producción de Volkswagen pasó de miles de vehículos al año a cientos de miles. Mercedes-Benz adaptó las técnicas de línea de ensamblaje sin sacrificar los estándares de calidad. BMW reestructuró su fabricación para enfatizar la compatibilidad de componentes entre modelos. El milagro económico de las décadas de 1950 y 1960 se debió en gran parte a estos cambios. Alemania Occidental se convirtió en una potencia exportadora, vendiendo al mundo vehículos que combinaban fiabilidad con asequibilidad. La síntesis de los enfoques alemán y estadounidense creó productos que ninguna de las dos filosofías prebélicas podría haber producido por sí sola. El historiador del ejército estadounidense Hugh M. Cole, que entrevistó a generales de la Wehrmacht tras su rendición, documentó su perspectiva. Cole informó que los líderes militares alemanes admiraban el Jeep más que cualquier otro elemento del formidable arsenal americano. No los bombarderos B-17, ni los tanques Sherman, ni la artillería, sino el simple Jeep, porque representaba la filosofía de fabricación que en realidad había ganado la guerra. El propio general George C. Marshall lo llamó la mayor contribución de América a la guerra moderna. No era una exageración. El Jeep encarnaba principios que transformaron no solo la logística militar, sino también la manufactura global de posguerra. Estandarización, simplificación, diseño orientado a la producción y énfasis en la fiabilidad sobre la sofisticación. Para noviembre de 1943, el ejército estadounidense ya tenía suficientes datos sobre los Kübelwagen capturados como para publicar el manual técnico TME 9803.
una guía completa para operar y mantener vehículos alemanes. El manual se publicó el 6 de junio de 1944, el día D, permitiendo a las fuerzas estadounidenses desembarcadas en Francia utilizar cualquier Kübelwagen capturado. La Wehrmacht nunca publicó un manual equivalente para el Jeep, a pesar de haber capturado miles. No lo necesitaban. El Jeep era tan intuitivo que cualquier mecánico podía comprender su funcionamiento y mantenerlo eficazmente. Este contraste ilustraba la diferencia fundamental en filosofía de diseño. El Kübelwagen requería un manual detallado traducido al inglés para que los mecánicos americanos entendieran sus sistemas sofisticados. El Jeep no requería manual alguno para que los mecánicos alemanes lo usaran y repararan sin dificultad. Las reuniones comenzaron en la década de 1960. Antiguos miembros del Afrika Korps, capturados en Túnez, se reunían para recordar a sus camaradas caídos. En uno de esos encuentros, en 1967, surgió espontáneamente una conversación sobre los vehículos de la guerra. Un antiguo mecánico ofreció su perspectiva. El Kübelwagen estaba mejor diseñado en muchos aspectos. Era más ligero, más eficiente en consumo y excelente para las condiciones del desierto, donde su motor refrigerado por aire ofrecía ventajas. Pero el Jeep estaba mejor concebido para la guerra moderna. Tracción en las 4 ruedas, mantenimiento más simple, piezas comunes y, lo más importante, una capacidad de producción que nosotros jamás podríamos igualar. Un viejo oficial que había comandado una unidad de reconocimiento asintió. Recuerdo cuando capturé mi primer Jeep en el 41. Pensamos que era tosco comparado con nuestros vehículos. Nos tomó meses darnos cuenta de que la simplicidad era, en realidad, eficiencia elegante. Para el 43, todas las unidades querían Jeeps capturados porque funcionaban mejor en condiciones de combate. Otro veterano agregó: el peor momento para mí fue cuando entendí que Estados Unidos producía más Jeeps en una semana de lo que Alemania fabricaba Kübelwagen en un año. Fue entonces cuando supe que perderíamos, no por una batalla en particular, sino por pura matemática. Ellos podían reemplazar sus pérdidas más rápido de lo que nosotros podíamos causarlas. Ese fue el consenso que surgió de aquellas conversaciones. Los soldados alemanes sentían un profundo respeto por el Kübelwagen como vehículo, pero reconocían que el Jeep, y lo que representaba en cuanto a capacidad de producción estadounidense, había sido decisivo. No solo por su eficacia en combate, aunque la tenía, sino por lo que revelaba sobre la disparidad industrial entre los bandos. La situación logística de la Wehrmacht había sido precaria durante toda la guerra. Para 1943, aproximadamente el 80% de las divisiones alemanas dependían de transporte con caballos. El ejército alemán entró en la Segunda Guerra Mundial con 514,000 caballos y terminaría utilizando 2,75 millones de caballos y mulas durante el conflicto, con unos 1,1 millones en servicio en cualquier momento. Más de 2 millones de estos animales murieron durante la guerra. En contraste, las divisiones estadounidenses estaban completamente motorizadas. Cada unidad americana dependía de camiones, no de caballos, para su logística. Esto generaba ventajas operativas que los comandantes alemanes envidiaban. Las columnas de suministro estadounidenses podían desplazarse cientos de kilómetros en un día, mientras que las alemanas, limitadas por la velocidad de marcha de los caballos, avanzaban quizá 30 kilómetros diarios en buenas condiciones. Cuando los generales de la Wehrmacht analizaron las razones de su derrota, apuntaron de manera consistente a la disparidad material más que a fallos tácticos o estratégicos. Los soldados alemanes habían combatido con habilidad y valor. Los oficiales habían tomado decisiones razonables, pero la industria alemana no podía producir suficiente equipo para sostener operaciones frente a enemigos con una superioridad material abrumadora. El Jeep se convirtió en el símbolo de esa disparidad, porque todo soldado alemán que se topó con uno entendió lo que representaba. Un vehículo tan abundante que los estadounidenses lo trataban como desechable. Tan fiable que requería un mantenimiento mínimo. Tan simple que cualquier soldado podía operarlo y repararlo.
tan eficaz que las unidades alemanas preferían usar jeeps capturados antes que sus propios vehículos siempre que podían. En 1976, el ejército de los Estados Unidos comenzó a reemplazar el jeep con el HMMMW. El jeep había servido durante 35 años, una vida útil extraordinaria para un vehículo militar. Muchos siguieron en servicio con unidades de reserva y ejércitos aliados durante décadas más. Ese mismo año, Volkswagen celebró la producción del Golf número 1.000.000. El Golf, como antes el Beetle, encarnaba las lecciones combinadas de los enfoques alemán y estadounidense. Precisión ingenieril unida a eficiencia en la producción en masa, la síntesis que había reconstruido Alemania. Para la década de 1980, Alemania Occidental se había convertido en una de las economías líderes del mundo. Las compañías automotrices alemanas exportaban millones de vehículos cada año. La manufactura alemana se había vuelto sinónimo de calidad y fiabilidad, pero esa calidad ahora iba acompañada de métodos de producción eficientes que debían mucho a la influencia estadounidense. La última reunión del Africa Corps tuvo lugar en 1998. Menos de 2 docenas de veteranos asistieron, todos en sus 70 u 80 años, sobrevivientes de un conflicto que había terminado más de medio siglo antes. Durante la reunión, alguien mencionó que un museo local había adquirido un Jeep Willys MB restaurado. La mayoría quiso ir a verlo. Se agruparon alrededor del vehículo, esos ancianos que alguna vez fueron jóvenes soldados en África, examinándolo con los ojos de mecánicos y guerreros que habían llegado a respetarlo. Uno de ellos extendió la mano para tocar el capó. Sus dedos artríticos recorrieron las líneas familiares. Capturé uno de estos en el 42. Lo usé durante 3 meses antes de ser herido en el Alamein. El mejor vehículo que conduje. Mejor que cualquiera de los nuestros. Otro asintió. Yo examiné uno en Túnez, justo antes de que nos rindiéramos. No podía creer lo simple que era el diseño. En ese momento comprendí que habíamos estado enfocando el diseño de vehículos de manera equivocada, demasiado complicado, demasiado difícil de producir y mantener. Ellos fabricaron más de 600.000. Nosotros hicimos 50.000 Kübelwagen. Esa proporción lo decía todo. Permanecieron en silencio por un momento. El Jeep estaba frente a ellos. Ahora una pieza de museo. Su guerra hacía tiempo terminada. Pero para esos veteranos representaba algo más que un artefacto histórico. Era el símbolo de la capacidad de producción que los había derrotado, de la ingeniería funcional que había demostrado su eficacia, de la abundancia que había superado a la escasez. Nunca tuvimos vehículos como este, dijo finalmente uno. No en esas cantidades, no con esa fiabilidad, no diseñados con la misma filosofía. Nosotros construíamos para la perfección, ellos construían para la producción. Esa fue la lección que los mecánicos de la Wehrmacht habían aprendido al examinar los jeeps capturados en los desiertos del norte de África, en las montañas de Italia, en los campos de Francia. Una lección que moldeó la Alemania de la posguerra e influyó en el desarrollo mundial. El jeep había sido más que un vehículo, había sido una educación. Los mecánicos de la Wehrmacht, humildes tras la derrota, resultaron ser excelentes alumnos. No solo estudiaron cómo mantener el equipo estadounidense, sino por qué había sido diseñado de esa manera, y qué revelaban esas decisiones de diseño sobre la filosofía de manufactura que había ganado la guerra. Ese conocimiento, dolorosamente adquirido, se convirtió en el fundamento de la reconstrucción y la prosperidad posterior de Alemania. La derrota enseñó humildad. El equipo estadounidense enseñó ingeniería funcional. La combinación produjo una nueva filosofía alemana que sirvió al país mucho mejor que la arrogancia de antes de la guerra. La historia de los mecánicos de la Wehrmacht y el Jeep es una historia de aprendizaje a través de la derrota. El orgullo les había dicho que la ingeniería alemana era superior, que la calidad triunfaría sobre la cantidad, que la sofisticación superaría a la simplicidad. La realidad les enseñó lo contrario. Los vehículos estadounidenses no estaban mejor diseñados que los alemanes en la mayoría de las especificaciones técnicas,
pero sí estaban mejor concebidos para las realidades de la guerra moderna. Producibles en cantidades masivas, mantenibles por personal con entrenamiento mínimo, construidos con piezas comunes e intercambiables, y fiables incluso bajo abuso. Esta funcionalidad, multiplicada por la capacidad industrial estadounidense, creó una superioridad material abrumadora que ninguna cantidad de habilidad o valentía alemana podía superar. La Wehrmacht tenía soldados excelentes, oficiales competentes y equipo sofisticado. Pero carecía de la base necesaria para sostener una guerra total contra enemigos capaces de producir equipo más rápido de lo que Alemania podía destruirlo. Los mecánicos que habían trabajado con vehículos tanto alemanes como estadounidenses comprendieron esto por experiencia directa. Habían visto operar ambos sistemas. Habían trabajado con vehículos diseñados según filosofías opuestas. Sabían cuál funcionaba mejor bajo condiciones de combate. Ese conocimiento guió su labor durante la reconstrucción de Alemania. Cuando entrenaban a jóvenes mecánicos, enfatizaban las lecciones aprendidas con dificultad. Cuando asesoraban sobre procesos industriales, defendían la estandarización y la simplificación. Cuando diseñaban nuevos productos, priorizaban la fabricabilidad y la fiabilidad. Los ingenieros que reconstruyeron los sectores automotriz y mecánico alemanes habían estudiado equipos estadounidenses capturados, trabajado en talleres de mantenimiento de campos de prisioneros y observado los métodos de producción americanos. Crearon un híbrido. La precisión alemana combinada con la eficiencia productiva estadounidense. Ese híbrido resultó extraordinariamente exitoso. Para la década de 1970, Alemania Occidental se había convertido en uno de los principales exportadores de bienes manufacturados del mundo. El éxito económico validó las lecciones aprendidas de la derrota. Alemania había abandonado la arrogancia que la llevó a la catástrofe y adoptado un enfoque más eficaz, inspirado en el estudio de los métodos del vencedor. El Jeep desempeñó un papel significativo en esa transformación, a través de la experiencia directa. Cada mecánico de la Wehrmacht que mantuvo un Jeep capturado absorbió una parte de la filosofía estadounidense. Cada oficial que viajó en un Jeep capturado reconoció sus ventajas. Cada soldado que presenció la abundancia de vehículos aliados comprendió lo que la propaganda había intentado ocultar. Estas experiencias, compartidas por cientos de miles de soldados y prisioneros alemanes, generaron un entendimiento generalizado de que la derrota de Alemania no fue, principalmente, militar, sino material. Ese entendimiento moldeó las actitudes hacia la reconstrucción. Los líderes e ingenieros alemanes buscaron adaptar los métodos estadounidenses, en lugar de restaurar las prácticas anteriores a la guerra que habían demostrado ser insuficientes. Adoptaron la producción en masa en lugar de insistir en la manufactura artesanal a pequeña escala. Diseñaron pensando en la fabricabilidad y la fiabilidad, no en la perfección sin importar la dificultad de producción. Los mecánicos de la Wehrmacht, que primero encontraron jeeps en los desiertos del norte de África, jamás podrían haber imaginado la influencia a largo plazo de aquel encuentro. Solo trataban de entender un vehículo enemigo, evaluar sus capacidades, determinar si podía ser utilizado por sus propias fuerzas. Al hacerlo, descubrieron verdades sobre la capacidad de producción y la filosofía de ingeniería que moldearían el resto de sus vidas e influirían en la reconstrucción de su nación. Los últimos de aquellos mecánicos ya han fallecido. Su testimonio directo se ha perdido, pero las lecciones que aprendieron permanecen incrustadas en las prácticas industriales del mundo entero. Cada vehículo diseñado para facilitar su fabricación debe algo a la filosofía que el Jeep encarnó. Cada pieza estandarizada refleja la influencia estadounidense en los estándares globales. Cada énfasis en la fiabilidad resuena con las lecciones aprendidas en los talleres donde los mecánicos de la Wehrmacht mantenían equipos estadounidenses capturados. Ese es el legado del Jeep, un maestro de principios que transformó la manufactura. Enseñó que las suposiciones sobre la superioridad deben ser cuestionadas, que la eficacia funcional importa más que el diseño sofisticado, que diseñar para la producción y el mantenimiento sirve mejor que diseñar para la perfección. Esas lecciones ayudaron a transformar a Alemania de enemigo derrotado en aliado próspero.
Los mecánicos que admitieron que nunca habían tenido vehículos como el Jeep se convirtieron en arquitectos de la renovación. Su humildad, nacida de la derrota y educada por la observación, sirvió a Alemania mucho mejor que el orgullo que había precedido a la catástrofe. En noviembre de 1942, al examinar un Jeep capturado en el desierto del norte de África, los mecánicos de la Wehrmacht iniciaron un viaje de descubrimiento que influiría en toda una generación. Los mecánicos que condujeron Jeeps capturados admitieron que nunca habían tenido nada igual. Esa admisión marcó el comienzo de la sabiduría que reconstruyó una nación.